Buenos días a todos, tanto a los presentes como a los amigos que nos siguen a través de Facebook Live. Bienvenidos a esta charla que hoy nos reúne para analizar un tema fundamental para la salud de nuestra democracia. El título de la charla es La democracia interna en los partidos políticos y las candidaturas independientes. En cualquier sistema democrático, los partidos políticos son las causas o los cauces esenciales para la representación ciudadana, la formación de liderazgos y la definición de proyectos de nación. Sin embargo, su legitimidad externa depende en gran medida de su legitimidad interna. ¿Cómo se elige realmente a sus dirigentes? ¿Cómo se designa a sus candidatos? ¿Existen mecanismos transparentes y participativos o priman los acuerdos en cúpulas cerradas? Y en paralelo a esta reflexión, han emergido con fuerza las candidaturas independientes como una alternativa que en teoría busca escapar a estas lógicas partidarias internas. Pero surgen nuevas preguntas. ¿Son estas candidaturas un síntoma de la desconexión de los partidos con la ciudadanía? ¿Garantizan por sí solas una mayor democracia y representatividad? ¿Qué desafíos legales y prácticos se enfrentan? Abordar estas cuestiones no es un ejercicio académico más, es desentrañar los mecanismos que definen quiénes son y cómo acceden al poder. Es hablar de la calidad de nuestra democracia, de la renovación de las élites políticas y de la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Para orientarnos en este análisis tan necesario, tenemos el privilegio de contar con una voz autorizada y de reconocida trayectoria. Es un honor para la Sociedad para el Pensamiento Crítico presentar a nuestro conferencista invitado, quien es licenciado en Derecho por la histórica y muy querida Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también hizo su licenciatura en Ciencias Políticas y su especialidad en Ciencias Penales. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en España y es actualmente docente de la Escuela de Formación de la Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA. Esta sólida formación académica le proporciona una visión integral y profunda del Estado de Derecho desde los fundamentos de la Carta Magna hasta los mecanismos de control y sanción. Su capacidad para analizar las normas con rigor jurídico, a la vez que comprende sus implicaciones prácticas en la vida política, le convierte en el guía idóneo para manejar las complejidades de nuestro tema de hoy. Sin más preámbulo, la Sociedad para el Pensamiento Crítico les invita a escuchar con atención y disfrutar la exposición del licenciado Claudio Polanco. Buenos días. Quiero agradecer a la Sociedad para el Pensamiento Crítico esta oportunidad que me brindan para reflexionar sobre un tema que es de interés general, como son los partidos políticos, así como también las candidaturas independientes. Es un tema de interés general, de trascendencia, porque de los partidos políticos surgen los funcionarios que nos gobiernan, llámese presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados, alcaldes. De manera que eso nos lleva a entender que estos son temas de interés general y qué bien que la Sociedad para el Pensamiento Crítico se interese por temas de esta naturaleza, porque la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil deben ser veedores de lo que ocurre en los partidos políticos. De manera que felicito esta organización por
abordar temas de esta naturaleza, con el cual entiendo que se hace un gran aporte a la sociedad. Entrando en materia sobre el tema que vamos a abordar en el día de hoy, la democracia interna en los partidos políticos y las candidaturas independientes. Hablar de democracia, de partidos políticos y de candidatura independiente es hablar de esa extraordinaria organización llamada Estado, su forma de organización y su configuración de poder. En ese sentido, se impone que previamente a abordar los temas que vamos a ver en esta mañana, demos una mirada a lo que es esa organización llamada Estado, la cual se define como una organización soberana que ejerce autoridad sobre una población en un territorio definido, regulando la vida en común a través de las instituciones y un marco jurídico. Su objetivo es garantizar el orden, el bienestar social y la protección de sus habitantes. Las características esenciales de un Estado son la existencia de un gobierno, la soberanía o la independencia, la protección, la población o el grupo humano, el territorio o el espacio físico, así como también el reconocimiento internacional. Nuestra ley sustantiva, entiéndase la Constitución de la República, en su artículo 7 establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes del Estado. Con relación a la separación de los poderes del Estado, ustedes saben que tenemos una clasificación clásica de lo que es la separación, la forma de cómo está estructurada el Estado. Esa clasificación clásica que tenemos es primero el poder legislativo, constituido por senadores y diputados. Como segundo poder del Estado tenemos el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahora, con el avance social y político que hemos ido logrando, la Constitución de la República reconoce otros órganos que, aunque no son propiamente poderes del Estado, pero sí tienen un reconocimiento constitucional. Me refiero al Tribunal Constitucional de la República, que fue creado mediante la reforma constitucional que se realizó en el año 2010. Esa fue una reforma, diríamos, integral y profunda, que se reconoce a la Constitución Dominicana como una de las constituciones más avanzadas que existe, por cuanto fue una reforma profunda que creó varias instituciones
dentro de lo que se denominan órganos del Estado. Además del Tribunal Constitucional, que es una institución que tiene como función básica garantizar la supremacía de la Constitución, garantizar lo que es el respeto a la Constitución, así como también garantizar el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Además del Tribunal Constitucional, esta reforma del año 2010 creó otros órganos especializados, como es el Tribunal Superior Electoral. También fue creado, aunque ya existía, el Defensor del Pueblo, pero esta reforma a la Constitución le dio un rango constitucional. También esta Constitución reconoce como órgano del Estado a la Junta Central Electoral, a la Junta Monetaria, a la Cámara de Cuentas, aunque la Universidad Autónoma de Santo Domingo no es reconocida en la Constitución, pero sí tiene una ley especial que le da una autonomía administrativa y financiera, que también se puede considerar como un órgano importante del Estado. De manera que ya no tenemos esa clasificación clásica de 3 poderes del Estado, sino que tenemos otros órganos que la misma Constitución reconoce que son instituciones que tienen ciertos poderes. Estos poderes y órganos del Estado se ejercen por medio de la representación, conforme a lo que establece el artículo 2 de nuestra Carta Sustantiva. ¿Qué dice este artículo? Este artículo se refiere a la soberanía popular y dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de la representación o en forma directa en los términos que determina la misma Constitución y las leyes. Si ustedes observan este artículo 2 de la Constitución y los comparamos con lo que realmente tenemos de cómo funciona el Estado dominicano, nos damos cuenta que realmente esa soberanía que reside en el pueblo se ejerce por medio de representación. O sea, tenemos un poder ejecutivo que la ciudadanía, mediante ese procedimiento de elección, delega esas funciones en el presidente de la República y la vicepresidenta, en este caso, que también puede ser en algún momento un vicepresidente. De igual manera ocurre con los senadores, los diputados, los alcaldes, los regidores, los directores de distritos municipales y los vocales. De manera que ese poder y esa soberanía que reside en el pueblo, para su ejercicio, para que se pueda ejercer, el pueblo delega en esos funcionarios que son elegidos mediante el proceso de elección, mediante un proceso democrático, mediante un proceso participativo. Entonces, ahora vamos a darle una mirada a los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? ¿Cómo funcionan los partidos políticos? En ese sentido, es importante señalar que en nuestro país tenemos una ley especial que regula los partidos políticos y
los movimientos y organizaciones políticas. Esa ley se identifica con el número 3318. Número 3318 fue creada en el año 2018. Ahora, con relación a esa ley que regula a las organizaciones políticas, debemos señalar que la misma ha sido en varias ocasiones modificada por el Tribunal Constitucional en virtud de que contra varios artículos de esa ley se han incoado recursos de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ha acogido esos recursos, por lo que es una ley que ha sido modificada por sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, queremos señalar que el artículo número 3, numeral 2 de la referida ley 3318 define los partidos políticos como asociaciones organizadas conforme a la Constitución y las leyes, y su alcance será de carácter nacional, es decir, con presencia y representación en todo el territorio nacional. Estas tienen derecho a presentar candidaturas en todos los niveles, llámese presidencial, congresual y municipal, en todas las demarcaciones, incluyendo la del exterior. Ustedes saben que aquí nosotros tenemos lo que es el voto de los dominicanos en el exterior. Entonces, aún esta Constitución permite, y la ley también permite a los partidos presentar candidatura, como son los diputados de ultramar, y así se le denomina, los diputados de ultramar, de manera que esta ley reconoce a los partidos presentar candidatura de ultramar. En ese mismo orden, el artículo 216 de la Constitución señala que la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre con sujeción a los principios establecidos en la misma Constitución, y su conformación y funcionamiento debe sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley, y sus funciones son las siguientes. Primero, garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Segundo, contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad de ciudadanos, respetando el pluralismo mediante la propuesta de candidaturas a cargo de elección popular. 3. Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo de la sociedad dominicana. Viendo cuáles son las principales funciones de los partidos políticos, resulta interesante nosotros darle una mirada crítica a los partidos políticos para ver si realmente esas organizaciones están cumpliendo con ese rol constitucional que lo manda a contribuir a lo que es la formación de ciudadanos,
La formación de ciudadanos se logra, se alcanza mediante la educación. Educación sobre los valores éticos, sobre los valores y principios de la democracia. Sin embargo, los partidos políticos que tenemos no cumplen a cabalidad con esta función importante. En consecuencia, la labor que ofrecen a la sociedad en sentido general es muy mínima, por cuanto los partidos básicamente se interesan por lograr el apoyo de la sociedad, que en los procesos eleccionarios la sociedad lo elija, pero es muy poco el apoyo o el beneficio que desde las organizaciones políticas se ofrece a la sociedad. Es por eso que los partidos políticos forman parte de las instituciones que menos confianza generan en la sociedad. Han ido perdiendo credibilidad, han ido perdiendo confianza y han ido perdiendo representatividad. Y estos son de los factores que hacen que la ciudadanía vea bien las candidaturas independientes. Aunque más para adelante vamos a ver que quizá no sea el mejor mecanismo para nosotros elegir nuestras autoridades a través de candidaturas independientes, pero esa sociedad que no se ve representada en los partidos políticos, básicamente por ese comportamiento, aplauden y ven bien la posibilidad de que se puedan elegir funcionarios mediante el procedimiento de candidaturas independientes. Ahora vamos a ver lo que es la democracia interna en los partidos políticos. La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce de manera directa o a través de representantes elegidos. Recuerden que hablábamos de que en nuestro país los funcionarios ejercen un poder por delegación, mediante el procedimiento de elección. Entonces, la democracia se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, permitiendo a los ciudadanos participar en la toma de decisiones políticas y elegir de manera pacífica a sus gobernantes. La palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. En consecuencia, esto significa el poder del pueblo. Eso es lo que significa la democracia, el poder del pueblo. Ahora, ese poder del pueblo, cada día vemos cómo ha ido reduciéndose, ha ido mermándose desde las instituciones llamadas partidos políticos, por cuanto estas organizaciones no toman decisiones consultando a su militancia, sino que un liderazgo mínimo organizado a través de algunos órganos o estructuras toman decisión en representación de una mayoría
que no la consultan, que no la toman en consideración. Y eso ha generado un debilitamiento en las instituciones de los partidos políticos. La democracia en los partidos políticos se refiere a esa democracia interna dentro de estas organizaciones y se manifiesta a través de procesos que permitan a los miembros de las organizaciones participar en la toma de decisiones internas, la selección de candidatos, la definición de políticas públicas, garantizando la libertad de expresión y la asociación. Miren, los partidos políticos se resisten a garantizar, a aplicar lo que es la democracia interna dentro de los partidos. Sin embargo, nosotros hemos reflexionado y hemos llegado a la conclusión de que eso en su momento le hace daño a la misma organización o a la misma autoridad del partido. Para que ustedes comprendan esto que le estamos diciendo, cuando los partidos llegan al gobierno, y es un caso que lo vimos el pasado año, cuando el gobierno intentó presentar esa reforma fiscal recibió un rechazo generalizado. O sea, si ustedes observan, ni lo mismo militantes del partido de gobierno la defendieron. ¿Y por qué razón no la defendieron? Porque esa reforma no se discutió a lo interno de la organización. No se le dio participación a los miembros de ese partido para que opinaran sobre el alcance de esa reforma. Entonces, al no discutirse a lo interno de la organización, ellos desconocían el contenido de esa reforma y en consecuencia no estaban en condiciones de defenderla. Pero, ¿por qué el partido de gobierno hace eso? Porque en el partido no existe esa costumbre de discutir los temas, sobre todo temas de políticas públicas. Entonces, para que ustedes vean cómo ese elemento de no discutir a lo interno de los partidos temas que son de trascendencia, cuando los partidos llegan al gobierno les juega en contra. Porque si analizamos el contexto político en que el partido de gobierno intentó introducir esa reforma fiscal, las condiciones prácticamente estaban dadas para que esa reforma pasara. ¿Por qué? Porque acababa de pasar unas elecciones donde había ganado con más del 50%. Había tenido más del 98% de los miembros del Congreso. Entonces, eso te indica que en términos políticos tenía las condiciones para que esa reforma fiscal pasara. Sobre todo cuando aquí estamos conscientes de que realmente se necesita una reforma fiscal. Sin embargo, ¿dónde entiendo yo que estuvo la falla de esa reforma? En que no se socializó a lo interno de la organización, para cuando la presentaran, esa organización estuviera en condiciones de defenderla. Pero bien, vamos a seguir observando lo que es el tema de la democracia interna en los partidos políticos.
Esta se puede considerar como una columna fundamental en la que se sustentan las organizaciones políticas. Sin la participación de la militancia, es difícil que la organización política pueda sobrevivir. Para garantizar la democracia, los partidos políticos necesitan de órganos de instancia que puedan garantizar esa democracia interna, donde los afiliados puedan presentar sus quejas y sus necesidades o sus problemas, los problemas que se presentan a lo interno de la organización. De ahí que es muy importante que las organizaciones políticas garanticen que las autoridades y los representantes de estos órganos sean elegidos mediante procesos que garanticen la participación activa y el ejercicio de sus derechos, fundamentalmente el derecho de elegir y ser elegido. Para garantizar la democracia en los partidos políticos, es de vital importancia la conformación o conformaciones de órganos de ética y disciplina. En ese sentido, la ley número 33, en su artículo 31, plantea lo siguiente: los partidos, agrupaciones y movimientos políticos integrarán una Comisión Nacional de Ética y Disciplina, la cual tendrá una instancia provincial y municipal. Será responsable de sancionar las faltas cometidas por los miembros de la organización política. Sus integrantes serán elegidos por su máxima autoridad nacional. La Comisión Nacional de Ética y Disciplina conocerá en apelación de las decisiones de los organismos provinciales y municipales. ¿Qué es lo que dice ese artículo 31 de la ley 3318? Es que en cada organización política debe existir una estructura de control, una comisión de ética y disciplina que garantice el comportamiento ético y que aplique las sanciones a los miembros de la organización cuando cometan acciones que puedan ser consideradas violatorias a la ley de partido y a los reglamentos de la institución. Esta ley manda a que en cada municipio exista una comisión de ética y de disciplina, y que en cada provincia también exista una comisión de ética y un órgano a nivel nacional. Entonces, las decisiones que se toman de carácter disciplinaria en los municipios y en la provincia se puedan apelar ante esa Comisión Nacional de Ética y de Disciplina que deben tener los partidos políticos. Ahora, ¿funciona esto en los partidos políticos? Observan ustedes que en los municipios, en la provincia o a nivel nacional, los partidos políticos sancionan a su dirigente cuando cometen acciones que riñen contra la ética, contra la moral. Muy pocas veces. Sin embargo, con mucha frecuencia vemos en los medios de comunicación donde altos dirigentes, incluyendo alcaldes, incluyendo diputados, cometen acciones dolosas, y funcionarios también, que el presidente en ocasiones ha tenido que destituirlo de las funciones que cumplen.
y otros han tenido que enfrentar situaciones judiciales. Sin embargo, a lo interno de los partidos no se sancionan de manera disciplinaria ese comportamiento. Entonces, esas decisiones que deben tomar los partidos políticos deben ser recurridas si las partes afectadas entienden que no se ha cumplido con el debido proceso. Puede ser recurrida ante el Tribunal Superior Electoral, que en materia de partidos políticos, en materia electoral, el Tribunal Superior Electoral es un órgano de control para garantizar que los partidos políticos en esos procesos garanticen lo que es el debido proceso, que le garanticen a la persona que se ven envuelta en estos procesos, que se le garantice el derecho a la defensa y otros derechos que forman parte de lo que se denomina el debido proceso. En el sistema de partido se observa un gran problema por la falta de un régimen ético y de disciplina que realmente funcione, que tenga la credibilidad, la legitimidad y la capacidad para dar respuestas a los problemas y situaciones que se presentan a lo interno de los partidos. Observamos que teóricamente tenemos un marco jurídico que procura que los partidos actúen conforme a los principios de la ética y la disciplina. Sin embargo, en la práctica, estos órganos en los partidos políticos no funcionan y en muchos de los partidos no existen esos órganos. Entiendo que el simple hecho de que los miembros de la Comisión de Ética y Disciplina sean nombrados por el alto órgano del partido, eso le quita autoridad, le quita legitimidad para darle soluciones a los problemas que se presentan a lo interno de los partidos. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes una comisión de disciplina que la conforma el alto mando del partido. ¿Podrían ellos imponerle sanciones a quienes lo designaron? Y generalmente las sanciones o las faltas disciplinarias, generalmente quienes la cometen son los altos dirigentes. Entonces, si el sistema de cogencia de la Comisión de Disciplina y Control fuera mediante un proceso democrático, un proceso participativo, esto le daría mayor autoridad, mayor legitimidad para que ellos cumplan con sus funciones. De manera que esa es una gran debilidad que tenemos para garantizar lo que es la disciplina interna en los partidos políticos. Los principales desafíos de la democracia interna en los partidos políticos son los siguientes. Uno, el liderazgo centralizado. Tener un liderazgo centralizado en un partido político es un obstáculo para garantizar lo que es la disciplina interna en los partidos políticos. La falta de transparencia y la falta de comunicación a lo interno de los partidos también constituyen obstáculos para que la democracia interna funcione a lo interno de los partidos. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy presente que se puede decir que es un ejemplo vivo de lo que es ese liderazgo centralizado. Por ejemplo, en el partido La Fuerza del Pueblo hay dos corrientes de opinión.
Una que entiende que el candidato debe ser Leonel Fernández y otra que el candidato debe ser Omar. Sin embargo, hay un liderazgo centralizado en Leonel Fernández. Probablemente esa corriente de opinión termine imponiéndose. ¿Por qué? Porque no le van a dar la oportunidad a la militancia para que se exprese libremente sobre qué desea, a quién quiere que le represente. Entonces, ese elemento de tener un liderazgo centralizado constituye un obstáculo para que la democracia interna funcione en los partidos políticos. Otro tema que afecta mucho a los partidos es la falta de transparencia en los partidos, sobre todo cómo manejan los recursos económicos que reciben del Estado a través de la Junta Central Electoral. Ese manejo poco transparente que le dan los partidos políticos ha ido mermando lo que es la imagen, la credibilidad de las organizaciones políticas. Vamos a ver cómo es que los partidos políticos distribuyen los recursos, cómo es que los reciben a través de la Junta. Entonces, en ese sentido, el artículo 61 de la ley 33-18 establece que los recursos se van a distribuir de la manera siguiente. Un 80% de esos recursos, que es una cantidad extraordinaria de dinero que reciben los partidos políticos. En los medios de comunicación salió que para este año 2025, un año que no es electoral, los partidos políticos van a recibir 1.500.000 pesos. 1.500.000. No, para ser distribuido. Pero tómenlo en cuenta que no es un año electoral. Cuando son años electorales, eso aumenta. Entonces, ¿cómo se va a distribuir ese dinero? Un 80% entre los denominados partidos mayoritarios. El 80% de los recursos irán en este caso, para 3 partidos políticos que son considerados mayoritarios porque alcanzaron más de un 5% de la votación. Entonces, hay un 12% que se va a distribuir entre los partidos que lograron menos de un 5% y más de un 1%. A eso se le va a distribuir un 12%. Entonces, a lo demás se le va a distribuir un 8%, lo que lograron menos de un 1%. Si ustedes observan, ese 80% en la forma que se distribuye no es equitativa. No es equitativa. ¿Por qué no es equitativa? Porque los resultados de las últimas elecciones son los que se toman en consideración para esa distribución. En el caso de los 3 partidos mayoritarios que tenemos, uno alcanzó aproximadamente un 40%. Partido de gobierno de manera solo alcanzó el 40% y pico, no preciso. Entonces, el segundo partido, la Fuerza del Pueblo, alcanzó un 20 y pico. Y el PLD obtuvo un 8, un 10%. Sin embargo, a los 3 le va a tocar la misma cantidad. Entonces, eso indica que no hay equidad en cuanto a lo que es la distribución de esos recursos. De manera que esa ley en su momento tendrá que revisar eso.
y garantizar lo que es la equidad, porque yo entiendo que los recursos deben ser recibidos en la misma proporción de los resultados obtenidos en las últimas elecciones. Yo antes entendía que antes quienes tenían privilegio eran los partidos reconocidos, o sea, Obviamente sí, obviamente tiene que ser partidos reconocidos, pero no necesariamente tienen que ser partidos tradicionales. Ahora vamos a ver para qué se le entregan esos recursos a los partidos políticos. Entonces, esos recursos deben ser entregados o deben ser utilizados por los partidos políticos invirtiendo un 10% en educación. Miren la pírrica cantidad que plantean, un 10% en educación, cuando entiendo yo que la mayor cantidad debe ser invertida en educación. Debe ser invertida en educación, porque uno de los propósitos de los partidos es formar ciudadanos. ¿Y cómo se forman los ciudadanos? Educándolos. Sin embargo, la ley lo que plantea es un 10%. Entonces, un 50% para los gastos administrativos del partido. Gastos administrativos del partido. Entonces, un 40% para aporte a las candidaturas cuando hay elecciones, cuando son procesos eleccionarios. ¿Qué resulta? Que esa mínima cantidad destinada a la educación de los partidos es lo que más daño le está haciendo a las mismas organizaciones políticas. Porque en la medida que los partidos educan a su militancia, garantizan mayor fidelidad, garantizan mayor lealtad. Sin embargo, los partidos que tenemos no se interesan por eso. Y por eso vemos que hay tanto transfugismo en los partidos políticos. Porque la gente está en un partido, se genera unas expectativas, cuando no se le cumplen, se va a otro partido. Pero resulta que en ese otro partido también existen los mismos males. O sea, que es un problema del sistema de partido. Por eso es interesante que la sociedad esté vigilante y le preste atención al comportamiento de los partidos políticos. Porque desde los partidos políticos es que surgen las autoridades, los que están llamados a garantizarnos buena educación, los que están llamados a garantizarnos salud, los que están llamados a garantizarnos justicia, los que están llamados a garantizarnos seguridad ciudadana, surgen de los partidos. Si en los partidos hay problemas, cuando lleguen a las instituciones del Estado, habrá problema también. Vamos a ver ahora cuáles son los factores que debilitan la democracia interna de los partidos. Ya habíamos identificado el liderazgo centralizado como uno de los elementos que debilita la democracia interna, la falta de transparencia. Entonces, la realización de escogencia de candidatura mediante procedimiento no transparente, eso también debilita la democracia interna de los partidos. Por ejemplo, en el proceso pasado, el partido de gobierno escogió los candidatos o parte de los candidatos mediante un proceso de encuesta que nadie vio esos resultados. Simplemente dijeron, en X demarcación ganó fulano, pero a los demás que midieron, que aspiraban, no se le dijo cuánto sacó, no se le tomó en cuenta. Muchos de esos candidatos terminaron en el tribunal. Entonces, la presentación de candidatura por el simple hecho
de que la persona tenga recurso económico para sustentar el proceso, para sustentar su candidatura, eso es un elemento que le hace daño a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los auténticos líderes no pueden ser tomados en cuenta para la candidatura. ¿Por qué? Porque le dan privilegio o preferencia a quienes tienen mayor cantidad o mayor recurso económico para sustentar la candidatura, aun cuando no sean los mejores dirigentes. La no realización de actividades sociales, culturales, deportivas, no generar ningún beneficio para la sociedad, es un elemento que debilita la democracia interna de los partidos. Igualmente, cuando los partidos llegan al gobierno, que se distancian del partido, que los principales funcionarios se encumbran en posiciones del Estado, eso también afecta la democracia interna de los partidos políticos. Cuando se vinculan actividades relacionadas con el narcotráfico, como hemos visto en los últimos años, que una cantidad importante de diputados han tenido problemas judiciales por esa razón. Eso debilita a los partidos políticos. Pero también la participación de los funcionarios en actos de corrupción, también eso debilita lo que es el funcionamiento de los partidos políticos. Vamos ahora a darle una mirada a lo que son las candidaturas independientes. Ustedes saben que el año pasado ese tema se tomó mucha notoriedad en los medios de comunicación por una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, donde facilitaba, porque esa decisión lo que hizo fue que generó unos requisitos mínimos para presentar candidatura independiente. Entonces ese tema, la sociedad acogió esa decisión como un beneficio, como algo muy positivo, porque permite que ciudadanos puedan presentar candidaturas sin necesariamente pertenecer a un partido político. Entonces, vamos a ver qué son las candidaturas independientes. Se consideran candidaturas independientes aquellas que son formadas por ciudadanas y ciudadanos que no postulan, que se postulan para un cargo de elección popular y que no pertenecen a ningún partido político, ejerciendo con ellos el derecho a ser elegido, el derecho a ser votado. Las candidaturas independientes son una forma de participación política que se puede enmarcar como un sistema de candidaturas electorales. Esta forma parte de participación ha adquirido más relevancia en los últimos años debido a la crisis de representación o de representatividad de los partidos políticos. Como decíamos, la candidatura independiente han notado o han tenido relevancia por la crisis interna que existe en los partidos políticos, la falta de credibilidad. Entonces la ciudadanía ve como una opción viable tener la oportunidad de que candidatos puedan postularse de manera independiente. Ahora, eso no solo existe aquí en República Dominicana, hay otros países donde también se permiten candidaturas independientes, como es el caso de México, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y otros países. En el caso de República Dominicana no es algo nuevo eso de candidatura independiente, y vamos a ver desde qué año surgieron las candidaturas independientes en la República Dominicana.
La historia registra que las candidaturas independientes no son un asunto nuevo, debido a que desde el año 1926 tenemos este sistema en nuestro marco legal electoral. En ese sentido, tenemos que la figura de candidatura independiente tuvo su inicio en la legislación número 386, en su artículo 77 del año 1926, en el que dentro del título designación de candidatos se establecía la existencia de dos tipos de candidatura: la candidatura de los partidos y las candidaturas independientes, pudiendo ambos presentarse para todas las posiciones electivas, cargo de elección comunal, en este caso sería municipal, cargo provincial, senadores y diputados, y nacional, presidente y vicepresidente. Y precisamente para este último caso de la candidatura independiente, los requisitos para su postulación eran la presentación de una instancia motivada dirigida a la Junta Central Electoral, informándole que un determinado ciudadano iba a presentar una candidatura independiente. Otro requisito era que esa candidatura debía tener un respaldo de 2.000 electores. Eso era para el año 1926. Ya en el año 1962, a propósito de una reforma legislativa, la antes mencionada legislación quedó derogada y en su lugar se aprobó la ley número 5884, la cual en primer orden trajo consigo el título de las candidaturas independientes, haciendo un apartado especial para la mencionada figura. Pero además, esta trajo otros requisitos, además de la carta motivada que exigía la anterior ley y la aprobación o el apoyo de 2.000 electores. Esta nueva ley exigía que esa postulación de manera independiente debía ser mediante una agrupación política accidental, una agrupación política que se conformara para ese proceso electoral. Esa organización política tenía que tener una organización y también tenía que presentar un programa de gestión, un programa de gobierno. En el año 1997 se incorpora al sistema normativo la ley número 275-97, denominada Ley del Régimen Electoral, la cual dejó de lado en su totalidad a la ley 5884, o sea, derogó la ley 5884, eso fue en el año 1997. Sin embargo, al analizar esta nueva ley, se observa que, al igual que su antecesora, mantiene en su acápite las candidaturas independientes. En ese orden de ideas, retiene los siguientes requisitos: que la candidatura debía ser presentada mediante una organización política accidental, debía presentar un programa de gestión, entre otros requisitos mínimos. Ya para el año 2019 queda expulsada la ley número 275-97 y en su lugar se incorpora la ley número 1519, que también reconocía las candidaturas independientes. Más recientemente, en el año 2023, se aprobó una nueva ley de régimen electoral, que es la que tenemos vigente en la actualidad. Es la número 2023. Esta nueva ley
en los artículos 156 y 157 regulan lo que son las candidaturas independientes. Vamos a ver cuál es el contenido de esos artículos en la ley, porque mediante un proceso de acción de inconstitucionalidad, esos artículos fueron modificados por la decisión que le hacía referencia, que tomó el Tribunal Constitucional, que la sociedad acogió como muy buena esa decisión. ¿Qué dice el artículo 156 de la ley 2023, la que tenemos vigente, que por esa sentencia del Tribunal Constitucional fue modificado? Este artículo dice que podrán ser propuestas candidaturas independientes de carácter nacional, refiriéndose a presidente, vicepresidente, de carácter provincial, senadores y diputados, municipal, refiriéndose a síndicos, regidores, que surjan a través de agrupaciones políticas en cada elección. Aquí le está poniendo como condición que deben surgir a través de una organización política. El párrafo número 1 dice que las agrupaciones que propongan sustentar las candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional deberán informarlo a la Junta Central Electoral 75 días antes de las elecciones. En su párrafo número 2, este artículo establece que para sustentar candidaturas independientes provinciales, las organizaciones políticas deberán estar constituidas de conformidad con la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. En el artículo 157 se plantea cuáles son los requisitos y establece: para sustentar candidatura independiente para la presidencia de la República se requiere una organización de cuadros directivos igual a los partidos políticos en toda la República. Además, se requiere de un programa de gobierno o un programa de gestión. En su párrafo número 1 establece que las candidaturas para los cargos de senadores, diputados al Congreso deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadro directivo fijo para los partidos políticos. En el párrafo número 2 dice que las candidaturas independientes deberán ser sustentadas por una organización municipal completa y un programa a cumplir. Esto es para el caso de los alcaldes y regidores. En su párrafo número 3 señala que serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustentan las demás disposiciones que establece esta ley en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Como ustedes observarán, esta nueva ley exige unos requisitos similares o iguales que la exigencia para la candidatura de los partidos políticos. Entonces, eso generó una situación que llegó al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de esos dos artículos, básicamente porque se consideraban que esos dos artículos constituían un obstáculo de difícil cumplimiento para las candidaturas independientes. Entonces, un abogado el pasado año llamado Alberto Emilio Fiallo Villini presentó ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra
de los referidos artículos. Entonces, el tribunal, evaluando ese recurso de inconstitucionalidad, tomó una decisión. Tomó la sentencia TC-00788-24. Entonces, ¿qué alegaba o en qué sustentaban la inconstitucionalidad de esa acción? El accionante, Alberto Emilio Fiallo Villini, argumenta que las disposiciones de los artículos 156, 157 de la ley número 20-23 viola el principio de proparticipación. El artículo 2, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 74-2 y punto 4 de la Constitución de la República. B. Transgrede el contenido esencial del derecho fundamental a elegir y ser elegido, establecido en el artículo 22.1. De igual manera, plantea que vulnera el principio constitucional de razonabilidad. Principio constitucional de razonabilidad. Él establecía que esos requisitos que planteaba la ley para presentar las candidaturas independientes eran irracionales y en consecuencia violaba lo que es el artículo 40 de la Constitución, así como el artículo 74 de la misma Constitución. ¿Qué dice el artículo 22.1 de la Constitución? Este señala que son derechos de ciudadanas y ciudadanos el derecho a elegir y ser elegido. O sea, es un derecho fundamental, pero un derecho sumamente importante, porque a través de ese derecho es que nosotros elegimos nuestras autoridades, nuestros representantes. Entonces, ¿qué decía ese abogado que presentó esa acción de inconstitucionalidad? Que se vulneraba ese derecho al establecer tantos requisitos para presentar candidatura independiente. De igual manera, el artículo 40 de la Constitución, que se refiere al principio de razonabilidad, él entendía que esos dos artículos violaban ese principio de razonabilidad, pero también violaba el principio de favorabilidad. ¿Qué es lo que plantea este principio? Que cuando hay dos leyes o más leyes que pudieran ser aplicables, o textos legales que pudieran ser aplicables a una situación X, se debe interpretar de la manera más favorable al titular del derecho. En este caso, él entendía que esos artículos, los requisitos, tenían que ser requisitos mínimos, similares a las anteriores leyes que habíamos tenido que exigían para la presentación de candidatura requisitos mínimos. Entonces, por esa razón, él entendía que esos dos artículos eran contrarios a la Constitución. Entonces, vamos a ver qué dijo el Tribunal Constitucional, en qué se apoyó el Tribunal Constitucional de la República para acoger esa solicitud. El Tribunal Constitucional establece lo siguiente: al someter las normas cuestionadas al principio de razonabilidad, al someter la norma cuestionada al principio de razonabilidad,
para el tribunal determinar si eran razonables esos requisitos. El tribunal dice que esos requisitos no eran razonables. No eran razonables, no eran necesarios esos requisitos. Porque si se procura presentar una candidatura independiente, no se le pueden exigir los mismos requisitos que a los candidatos de candidatura que surjan a través de los partidos políticos. Y dice el tribunal que esa irracionalidad se debe a que los artículos, aun cuando se enmarcan dentro del título de candidatura independiente, su contenido impone unas cargas desproporcionadas y restrictivas para presentar este tipo de candidatura. O sea, los requisitos eran desproporcionados a lo que se perseguía. ¿Qué sigue diciendo el tribunal? En efecto, se considera o se condiciona la candidatura de participar a la creación de una organización política. O sea, le exigían a la candidatura independiente la creación de una organización política. En segundo plano, dice el tribunal que analizar el medio empleado y la relación entre este y el fin buscado, el tribunal concluyó que tampoco se cumplen los criterios establecidos, como se ha señalado, el mecanismo previsto para la presentación de candidatura independiente. Dice que la creación de agrupaciones políticas accidentales estructuradas de manera similar a los partidos políticos constituyen una desnaturalización de lo que son las candidaturas independientes. Entre otros argumentos que también plantea el Tribunal Constitucional en esa decisión. Finalmente, vamos a ver qué decidió el tribunal con relación a esa decisión y cómo dejó configurados esos artículos. El tribunal dice que acoge el recurso de inconstitucionalidad para que la lectura o la interpretación de esos artículos sea de la manera siguiente. Artículo 50 y 156 dice que podrán ser propuestas candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional que surjan a través de organizaciones cívicas o sociales de ciudadanos surgida en ocasión de los procesos electorales. ¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional? Que en lugar de exigirle una organización política constituida por cuadro y organismo, le está permitiendo para la candidatura independiente que puedan surgir a través de organizaciones sociales y cívicas. Lo que el tribunal está haciendo es creando unas instituciones a través de la cual se puedan presentar candidatura independiente. El Tribunal Constitucional mantiene el requisito de que a la Junta se le debe informar 75 días antes de las elecciones. Ese requisito lo mantiene el Tribunal Constitucional. En el caso de los senadores y los diputados, esa organización o esas organizaciones sociales y cívicas se deben circunscribir al ámbito de su
jurisdicción. En este caso, los senadores al ámbito de la provincia, los diputados al ámbito de las circunscripciones, en el caso de los síndicos al ámbito del municipio. O sea que con esta decisión el Tribunal Constitucional ha flexibilizado los requisitos. O sea, ya se hace más fácil presentar una candidatura independiente ante la Junta Central Electoral. Ahora, no todos los jueces del Tribunal Constitucional votaron por esa decisión. Dos jueces entendieron que la decisión del Tribunal Constitucional no es correcta. Esos fueron los jueces José Alejandro Vargas y la jueza Army Ferreira. Ellos dos no estuvieron de acuerdo con esa decisión del tribunal y le hacen cuestionamiento muy fuerte al mismo tribunal, básicamente por la creación de las organizaciones a través de las cuales se van a presentar las candidaturas independientes. En el caso de la magistrada Army Ferreira, ella dice que el tribunal se excedió en sus funciones, porque la facultad de crear las organizaciones a través de las cuales se van a presentar las candidaturas es una función del Congreso, no del Tribunal Constitucional. Ella entiende que el Tribunal Constitucional sí podía acoger la acción de inconstitucionalidad, pero no debía crear las organizaciones a través de las cuales se van a presentar las candidaturas independientes, porque ella entiende que esa decisión viola lo que es el artículo 112 de la Constitución, que se refiere a las leyes orgánicas, que más para adelante vamos a ver el contenido de ese artículo. Entonces, esas son las críticas que le hace esa magistrada al propio Tribunal Constitucional, de la que ella forma parte. Por eso ella emite un voto disidente. Ella estuvo de acuerdo en cuanto a acoger la inconstitucionalidad, pero no en cuanto a aprobar la creación mediante las cuales se van a presentar las candidaturas independientes. En el caso del magistrado Alejandro Vargas, él fue más radical, diría yo, porque él entendía que debía de rechazarse la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué razón? Él entiende que no se deben flexibilizar los requisitos para los candidatos. ¿Por qué? Él entiende que a una posición o a esas posiciones no se puede permitir que llegue toda la persona. Tiene que haber un sedazo, tiene que existir unos requisitos que permitan al ciudadano determinar primero que tiene apoyo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque con organizaciones sociales y cívicas, eso puede facilitar que ciudadanos sin un compromiso social, sin un compromiso institucional, lleguen a determinadas posiciones, a la cual deben llegar personas que tengan un compromiso con la sociedad. Entonces, él entendía que debía rechazarse y que se debían mantener esos requisitos, porque no se debe flexibilizar para que esas personas lleguen
a esas posiciones, porque aun cuando fueran candidaturas independientes, pero habían que cumplir con unos requisitos. Eso plantea el magistrado. Y decía, o dice en ese voto disidente, que el tribunal tiene que ser cuidadoso al momento de tomar decisiones, porque eso pudiera quitarle credibilidad ante la sociedad, pudiera quitarle legitimidad, el hecho de que ellos estén tomándose funciones que la ley no se los reconoce, como es la de crear organizaciones a través de las cuales se van a presentar las candidaturas independientes. Entonces, esa es una situación que plantean esos dos jueces en ese voto disidente. Ahora, vamos a ver qué dice el artículo 112 de la Constitución, en lo cual, o en el cual esos jueces se apoyan para entender que el Tribunal Constitucional no debió crear las instituciones a través de las cuales se van a presentar las candidaturas independientes. Dice el artículo 112 de la Constitución, se refiere a leyes orgánicas. Dice que las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan derechos fundamentales. Las leyes que regulan derechos fundamentales son leyes orgánicas. Entonces, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Entonces, cuando se habla de candidatura y la forma de cómo se van a postular esos candidatos, entiendo yo que se está regulando el derecho a elegir y ser elegido, que se está regulando un derecho fundamental. Entonces, dice la Constitución que para regular los derechos fundamentales se debe hacer mediante una ley orgánica, no que un tribunal la cree. Pero sigue diciendo que la estructura y organización de los poderes públicos también se deben aprobar mediante una ley orgánica. Y el régimen electoral también debe ser aprobado mediante una ley orgánica. De ahí que entiendo yo que la observación que hacen esos dos jueces en ese voto disidente pudiera llevar razón. Cuando ellos entienden que el tribunal no debió crear las organizaciones a través de las cuales se van a presentar las candidaturas independientes. Esa es una situación que tenemos. Ahora, ¿qué falta? Que el Congreso apruebe la ley que va a regir el procedimiento de cómo se van a presentar las candidaturas independientes. Porque el Tribunal Constitucional lo que dice es que se pueden presentar a través de organizaciones sociales y cívicas. Entonces, es necesario que el Congreso apruebe una ley donde se regule todo lo que es el funcionamiento, el procedimiento para presentar las candidaturas independientes. En el Congreso hay varios proyectos de leyes tendentes a aprobar esa ley. La Junta Central Electoral presentó un proyecto y otros legisladores han presentado varios proyectos. De manera que en el Congreso hay varios proyectos. Entonces resulta importante nosotros darle seguimiento para ver cómo vendrá esa nueva ley que va a regular las candidaturas independientes. Entonces, ya finalizando, nosotros tenemos que reflexionar básicamente sobre lo que son las candidaturas independientes, sobre cuáles son los beneficios que pudiera generarle a la sociedad las candidaturas independientes. Particularmente yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque
cuando las candidaturas surgen de los partidos políticos tienen un órgano o varios órganos que les sirven de fiscalizadores. Por ejemplo, si es un senador, el comité ejecutivo del partido X, si ve que ese senador está teniendo un comportamiento que no es adecuado, ese órgano lo puede llamar a capítulo y decirle. Igualmente puede hacerlo con el diputado, o con el síndico, con el regidor, o con un funcionario de una institución pública. Ahora, a un funcionario que haya surgido de una candidatura independiente, ¿quién lo llamará la atención? ¿Quién lo va a fiscalizar? Esas son de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar, porque los partidos se cuidan, porque los errores que comete un determinado funcionario, de una manera u otra, le impacta de manera negativa al partido. Pero si el funcionario ha sido elegido de manera independiente, eso genera una situación, porque no todos los candidatos serán, por ejemplo, como Cruz y Milián, ¿verdad? Es un hombre que ha demostrado un compromiso con la sociedad. El padre Rogelio, un hombre que ha demostrado compromiso con la sociedad y que pudieran ser impulsados para determinadas posiciones. Pero también los que se dedican a otra práctica no santa, que no tienen ese compromiso social, las candidaturas independientes también le abren una posibilidad. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha dicho que se pueden postular a través de una organización social o cívica. Entonces, entendiendo el concepto de organización social o cívica, yo pienso que hasta una junta de vecinos puede postular un candidato, una fundación puede postular un candidato, ¿entiendes? Entonces, sobre las candidaturas independientes, es algo que tenemos que estar muy pendientes, muy atentos. Yo creo que era preferible que el Tribunal Constitucional con esa decisión fortaleciera el sistema de partidos. Yo pienso que es más importante para la sociedad fortalecer el sistema de partidos. Es cierto que tiene muchas debilidades, hay muchos problemas, como todas las instituciones de la sociedad. Sin embargo, yo pienso que es más importante apostar al sistema de partido, fortalecerlo, y yo pienso que con actividades de esta naturaleza contribuimos al fortalecimiento de los partidos. De manera que gracias por mantener la atención y darnos la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes, y quedamos abiertos para escuchar cualquier pregunta o cualquier reflexión de parte de ustedes, porque estos son temas que generan mucha preocupación y ustedes tienen la suficiente capacidad para hacer sugerencias y hacer aportes. De manera que gracias y estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciado. Sí. Permítame decirle ahora para la sección de preguntas y respuestas, el miembro directivo de la Sociedad para el Pensamiento Crítico, Franklin Medina Toledo, va a tomar va a apuntar los que van a participar para proceder. Okay. La tiene anotada ya. Bueno, déjame pasar para llevarle los micrófonos. Tengo varias preguntas, entre ellas la primera: ¿cuál era el objetivo de la reforma fiscal? Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿somos un país libre e independiente o somos dependientes?
La tercera, ¿por qué los partidos políticos y las iglesias, a través de su militancia, no cubren los gastos de sus partidos e iglesias y no a través de los impuestos que pagamos los ciudadanos, que son para cubrir las necesidades, por ejemplo, empleo, salud, alimentación, educación, etcétera? Muchas gracias. La pregunta, la número 2, por favor, repítamela. La pregunta número 2. ¿Somos un país libre e independiente o somos dependientes? Bien. Mire, con relación a la primera pregunta, usted pregunta que cuál era el propósito de la reforma fiscal. El propósito de la reforma fiscal era aumentar las recaudaciones y eficientizarla. Es una reforma necesaria. Desde hace varios años se viene diciendo que esa reforma se necesita. Lo dijo el presidente Leonel Fernández en su momento, también lo dijo el presidente Danilo Medina en su momento, lo dijo Luis Abinader en sus primeros 4 años de gobierno, y su segundo 4 años de gobierno fue que intentó hacer la reforma. El gobierno necesita más dinero para poder atender, satisfacer las necesidades de la sociedad. No podemos seguir dependiendo de los préstamos. No podemos seguir endeudándonos. Todos debemos hacer un esfuerzo para generar mayores recursos que nos permitan resolver las principales necesidades. De ahí que entiendo que la reforma es necesaria. Ahora, la manera como se introdujo, cómo se manejó, entiendo que no fue la más adecuada. Entiendo que esa reforma debió socializarse con la sociedad, darle la oportunidad a que la sociedad la conociera y opinara, identificara cuáles eran las debilidades, se corrigieran esas debilidades, se consensuara esa reforma y luego se depositaba en el Congreso. Eso no se hizo y creo yo que esa fue la falla que hubo. Pero sí es necesaria la reforma. El gobierno necesita más impuestos, más recursos. Y esa es la vía de cómo conseguirla, o cogiendo prestado. Y creo que tomar prestado no es la mejor opción. El temor de los ciudadanos, permítame meter esa culpa, es que se haga la reforma fiscal, se recaude mucho más dinero y se sigue igualito tomando prestado, y ello en su función de la auxilio permanente. O sea, porque todo gobierno que ha pasado por ahí ha sido lo mismo. O sea, nos sacarán más dinero de los bolsillos, pero seguirán cogiendo prestado igual. Ese es el temor que tiene la población. Sí, bien, con relación a la segunda pregunta de que si somos un país libre e independiente, entiendo que sí. Entiendo que sí, somos un país libre, independiente, soberano, aunque yo no creo en una soberanía o en una libertad absoluta. Siempre hay alguien de quien uno depende, ya sea económicamente o políticamente. Sí. Nosotros, el hecho de tener relaciones comerciales con grandes potencias, en cierto modo, eso nos condiciona cierto comportamiento. Tenemos que observar eso. O sea que no existe una libertad o una independencia absoluta. Siempre hay que tomar algunos elementos en consideración al momento de tomar decisiones. Sin embargo, yo entiendo que sí, que somos un país libre, que somos independientes. Entonces, con relación a los
A la tercera pregunta, que se refiere a los gastos de los partidos políticos y de las iglesias, que si debieran ellos asumir sus propios recursos. Yo pienso que sí. Yo pienso que todas las organizaciones deben ser autosuficientes, que deben generar la fuente de sustento. Yo pienso que la sociedad no tiene por qué cargar con los costos de los partidos políticos, sobre todo porque ellos no cumplen, ellos no corresponden. Si ellos manejaran eso de manera transparente y eso de una manera u otra se transfirieran a la sociedad en un beneficio, pudiera tener razón que desde el Estado se colabore. Pero como eso no ocurre, entiendo que no es lo mejor. Creo que los partidos deben ser lo suficientemente creativos para ellos generar el sustento. Así como yo tengo que sustentar mis necesidades, los partidos deben sustentar sus necesidades, que le permitan sobrevivir, que le permitan existir. Yo pienso que esta sociedad de pensamiento crítico tiene que generar la fuente de sustento. Entonces así deben hacerlo los partidos políticos y deben hacerlo las iglesias también. Más que todo una inquietud que me sumo a esa amalgama de leyes que hay aquí en el aspecto político, lo cual la mayoría de políticos no lo representan, es decir, no representan el respeto a esas leyes que se han instituido. Entonces la sociedad percibe una cosa, las leyes están ahí, pero la sociedad retrocede al ver que no es compensatorio lo que ellos quieren ver en base a tantas leyes en la realidad. Es decir, es una dicotomía total. Tú ves, por ejemplo, tú vas a ciertos sitios y encuentras 20 empleados sin hacer nada, que representan al Estado. Y tú vas a pedir un servicio y ellos mismos, ese desgano. Es decir, que los políticos de aquí no representan moral, ni funcionalidad, ni resultado aportativo a esta sociedad que tanto necesita de ejemplo. Sí. Realmente, yo lo decía, el sistema de partido tiene muchas debilidades. Sin embargo, yo entiendo que es mejor apostar a corregir esas debilidades, porque de eso depende la tranquilidad y la estabilidad. Donde hay un régimen político estable, van las inversiones, los empresarios invierten. Donde hay régimen político estable, donde hay seguridad jurídica, los inversionistas llegan. Las inversiones generan fuente de empleo, generan riqueza. Las riquezas generan mejores escuelas, mejores hospitales. Y todo eso se logra con un buen sistema político. De manera que tenemos que apostar al sistema político, tenemos que apostar a la mejora del sistema político. Tenemos la última responsabilidad con Guillermo. Un comentario, si es posible. Sí, claro. Sí. Muy buenos días. Valoro mucho esa descripción que ha hecho de la vida política dominicana. Y precisamente el día pasado he estado meditando acerca, incluso desde el periodo del siglo XIX, pues he estado
estuve en día pasado, estuve meditando que siempre ha existido caudillismo y ese desorden moral y social. Siempre ha existido, pero de forma diferente, en diferentes contextos. Sí. ¿Entiendes? Pero lo que me intriga es que como ha influido la tecnología en este siglo XXI, que ha incidido poderosamente en la vida pública, como que se pasa por alto, cuando se está hablando de carácter social, ¿entiendes? Porque se puede dar la posibilidad de que haya un caudillismo tecnológico y hay que tener cuidado con eso. Y ni por accidente he podido notar que tocaste esa situación política, esa situación tecnológica que ha influido poderosamente en los últimos tiempos y está transformando el mundo, la vida pública. Ese es mi comentario. Entonces mi pregunta consiste en, no sé si sabe que Juan Bosch tenía como especie de formar cuadro político. Sí. Entonces puede escuchar algo así, como que por ley todos los partidos deberían de llevar esa, o sea, educar a los políticos, o sea, llevar esa línea de Juan Bosch, todos los partidos políticos, que lo vi maravilloso. Sí. ¿Me entiendes? No sé si podría. Y por último, quería saber también, creo que lo dijiste en eso de Solayo, cuando te referiste a esa división que tuvo el PLD, o sea, ¿cómo se distribuyó ese dinero entre ambos partidos? O sea, el tribunal que estuviste explicando, esa parte de ahí, Sí, sí. esa distribución de dinero para los partidos políticos, fue una ocasión donde hubo esa división del PLD. Exacto. ¿Cómo la Junta pudo distribuir ese dinero? ¿Entiendes? Porque estaba en pañales el Partido del Pueblo de Leonel. Entonces, ¿cómo se le dio esa ayuda? ¿Cómo se explica eso? Si se tomó en cuenta lo del pasado. Pues si ha tenido, de acuerdo a esa secuencia que usted explicaba, muy clara. Entonces quería saber cómo se distribuye ese dinero. Mira, con relación a la primera pregunta, que tiene que ver con la educación y la formación de cuadro de dirigentes que formaba Juan Bosch, yo pienso que es necesario volver a eso. Y la misma ley nos manda a eso, porque en la distribución dice que, aunque es una cantidad mínima, el 10% debe ser dedicado a la educación. Yo entiendo que debe ser un presupuesto mayor de un 10% de los ingresos que reciben los partidos políticos, deben destinar más de un 10%, pero la ley lo que dice es el 10%. O sea, ¿cuál es el propósito? Es educarlo, es formarlo. Eso era lo que hacía Juan Bosch, formarlo en materia de política. Entonces, es necesario que los partidos vuelvan a eso. Sí, la ley lo establece, es la ley 3318 que lo plantea, que el mínimo, el 10% debe ser destinado a la educación. Ahora, a los altos dirigentes de los partidos no le interesa que su militancia se eduque, y eso en su momento atenta contra ellos mismos. Mira el ejemplo que decía que probablemente el partido de gobierno no recibió el apoyo en ese momento que intentó presentar la reforma fiscal, porque no tomó en cuenta su militancia, porque no lo educó, porque no socializó ese proyecto con su militancia. Si lo hubiese hecho, esa militancia lo respalda y probablemente los resultados fueran diferentes, porque ese partido había ganado unas elecciones recientemente con más de un 50%, tenía prácticamente todos los senadores, todos los síndicos, todos los diputados, casi lo tiene todos. Entonces le faltó eso. Sí. Entonces, con relación a la otra pregunta, bueno, para un partido tener
derecho o recibir recursos del Estado a través de la Junta, primero tiene que estar reconocido por la Junta. Y segundo, eso se distribuye en función de los resultados de la última elección. Entonces, básicamente son esos los dos requisitos necesarios. Si el partido era de reciente creación y no había participado en elecciones, no se sabía cuánto sacó, entonces no reúne esa condición. En consecuencia no le corresponde. No le correspondió. No. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero aclarar la segunda pregunta, que yo considero que no somos libres e independientes. Por ejemplo, los problemas de los Estados Unidos y Rusia no son de la República Dominicana, de Cuba y de Venezuela. Yo era muy admirable del presidente actual. Sí. Entonces vi que un ciudadano ruso tenía un yate aquí, inmediatamente los Estados Unidos se lo llevó. Venezuela tenía unos aviones, se lo llevó. Entonces, ¿qué país es este? No somos nada de eso. Eso yo considero que no somos libres e independientes. Es independiente cuando usted tome sus decisiones propias, no otro país. Eso yo considero. Hago aclarando sobre la pregunta. Gracias por la aclaración, sí. Países potentes, no solamente con nosotros. Fíjate que aplicó la influencia con Cuba y Cuba ahora no está en una crisis atrás. O sea, que el que le lleva la contraria a una potencia de Estados Unidos, pues hay que se complica. Que la sociedad por el pensamiento crítico